Y Aarón, rápidamente, ¿cómo está el superpeso el día de hoy? Pues está empezando a devaluar. Se encuentra en este momento en 16.73 pesos por dólar, recordando que apenas una semana atrás estaba en 16.33 pesos por dólar. Y bueno, Aarón, todo indica que esto es obviamente un efecto de los ataques de Irán hacia Israel. ¿Y nos puedes explicar, Aarón, por qué siempre cuando hay este tipo de cosas se afecta más al peso que, por ejemplo, al dólar o al oro o a otras monedas? Mira, lo que sucede, bueno, se dio el ataque el fin de semana, el día sábado, como sabemos, Irán lanzó más de 300 drones, y misiles balísticos hacia Israel. Y aquí el problema es que los inversionistas empiezan a especular con que se viene una gran... Aquí hay dos cosas que hay que analizar. El hecho de que se vayan a un conflicto armado causa miedo de por sí. Y esto empieza a causar que se suba el dólar porque es la moneda de reserva global. Entonces, el dólar empieza a subirse frente a todas las divisas en el mundo. No fue excepción el peso mexicano. De hecho, en algunos lugares donde el peso mexicano no duerme, lo que son los mercados Forex, el día sábado, en el peor punto, ahora sí, cuando estaba la noticia así en rojo de que se venían y se veían los videos de este tipo de drones. Sí, muy impactante. Sí, llegó a subirse hasta 17,20. De ahí se cae. El por qué es porque están temiendo que esto vaya a causar un mayor conflicto, un mayor pleito, y los recursos se vayan precisamente a la guerra, directamente a hacer más armas, a hacer más todo. Eso es en primera instancia y la primera afectación que hay que analizar. La segunda es que estamos hablando del tema de la geopolítica. Aquí el conflicto es que es en Medio Oriente. Y, o sea, el primer miedo es, va a haber conflicto, me corro porque no sé qué va a pasar y corro y me protejo en el dólar. Todo se cayó, todo se empezó a caer, todas las bolsas, los mercados, prácticamente, hasta el mismo petróleo, fíjate, se estaba cayendo. Y eso es contradictorio porque el conflicto se encuentra en Medio Oriente. Y el temor es que se vaya a repetir un escenario que quedó en la historia marcado de 1970, donde Arabia Saudita embarga a Estados Unidos en el tema del petróleo y hace que se dispare la inflación 2 veces. Y ahorita, si te acuerdas, en el 2022 tocábamos la inflación en Estados Unidos, se tocó el 12%, de ahí cayó, empieza a subir y luego se dispara. Bueno, perdón, eso es lo que pasó en el 70, ahorita estamos en la parte donde está subiéndose. Y ese es el miedo que existe. Dicen, ok, si se da un ataque, ahorita Israel ya ni siquiera está respondiendo. O sea, fíjate nada más, Netanyahu perdió tanto la cabeza que ya no le está contestando ni al mismo Biden el teléfono. Y ya dijeron, vamos a atacar a Irán, ya lo siento. Y esto es lo que causa el temor de que el petróleo, pues fácilmente pueda estar llegando, si es que Irán les termina por acabar el cruce de Osmul, y se vaya a causar que el petróleo se dispare fácilmente hacia los $150 por barril. Wow. Y eso causaría una recesión económica con una inflación. O sea, es uno de los peores escenarios. Entonces, sin embargo, pasó, a ver, vamos a poner otra vez la grafiquita del superpeso. Sí. O sea, tú dices que llegó hasta 17.20 y bueno, está en 16.73, está subiendo, pero bueno, al final... Pues no mucho, ¿no? O sea, ¿hay otras monedas que se han devaluado más? Fíjate que estaba justamente para los videos que hago normalmente para el Chapucero Finanzas, hoy estaba revisando las monedas de los mercados emergentes. Y en la moneda número 1 de los emergentes es la mexicana. Hay solo 3 monedas de países emergentes que se han mantenido en territorio positivo este año frente al dólar. Uh-huh. El peso mexicano, el peso colombiano y el sol peruano. Son las únicas 3. Y el año pasado, la que nos competió mucho, el real brasileño, ahorita, si no mal recuerdo la cifra, ha perdido como un 5% frente al dólar, 6%. ¿Eso qué significa? Que a pesar de todo esto, es que a México, de cierta manera, no se escucha medio crudo decirlo así, pero nos conviene un poco el conflicto que pase ya. Porque, por un lado, sí causa terror y causa miedo que el dólar se suba al principio. Pero imagínate qué pasa si el petróleo se sube a $150. Pues la entrada de México de dólares va a ser brutal. Pero también la inflación se dispara, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es que es un
híjole, hay lado bueno, hay lado malo. Aquí, ¿no te acuerdas que la inflación en el 2022 en Estados Unidos llegó al 12% y México la llegamos a tener a 8.5, si no mal recuerdo? O sea, se disparó más en Estados Unidos. De hecho, en la OCDE, México fue el país con la menor inflación durante toda esta ola inflacionaria. Entonces, si hay lado bueno, si se le puede llamar así a algo tan trágico. Y a México al final del día nos beneficia que el petróleo se suba de precio. Al final del día, de todos modos, Estados Unidos necesita tener su manufactura en México para poder mantenerse en el mundo. Entonces también nos beneficia en el nearshoring porque, si te acuerdas en el 2020, cuando inicia la pandemia, ¿qué es lo que sucedió? Se aceleró el nearshoring, la relocalización. Sí. Entonces, esto lo que va a ser un fenómeno de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Para qué me arriesgo? O sea, si estamos viendo conflictos en Ucrania, ahora en Israel, el siguiente va a ser Taiwán. Si yo soy una empresa internacional, ¿para qué me arriesgo en ponerla en China? No, pues ya la pongo al lado ahí de Estados Unidos en México y ya. Y eso va a acelerar, desde mi punto de vista, la relocalización. Entonces, a corto plazo, para México, en el lado financiero, nada más voy a enfocarme en ese lado, va a ser negativo. El superpeso puede tener una pequeña debilidad, pero a largo plazo va a ser positivo porque va a aumentar la demanda de pesos al momento de que más empresas lleguen a instalarse a México, además de que el petróleo también se va a aumentar de precio y esto va a revalorizar nuestros ingresos petroleros. Hoy el presidente Obrador habló sobre este tema, pide que, cese la guerra. Curiosamente no condenó a nadie, o sea, no condenó a Irán, pues que es ahorita pues lo que hace Occidente, ¿no? Estados Unidos y Europa, etcétera, el Reino Unido, pero López Obrador se evitó hacer esto, ¿no? De una otra manera, también dándole esta razón a los iraníes de que ellos tenían el derecho a la legítima defensa y que lo mejor, porque Irán dice, ya atacamos, ahí nosotros quedamos, ahí muere, nada más que Israel, vamos a ver si lo acepta, probablemente no. Vamos a escuchar a López Obrador. La de siempre, la de no condenar a ninguna de las partes, sino buscar el diálogo y el que cese la guerra, que haya un acuerdo para detener la guerra. Lo planteamos desde el caso de la guerra Rusia-Ucrania y lo sostenemos en la confrontación de Israel con Palestina, en la franja de Gaza y ahora con Irán. Y pienso que tiene que haber más actividad de Naciones Unidas. Eso es lo que estamos nosotros sosteniendo. Y nos sumamos a lo que se ha venido entendiendo como postura, no es lo definitivo, ¿sí? Pero para empezar, que ya no haya respuesta de Israel a Irán, que queden las cosas como están, porque si no es escalar. Precisamente esto es lo que propone Irán, ¿no? O sea, Irán dice, ya ataqué y ya atacó. ¿Qué es lo que atacó Irán? Atacó bases aéreas donde salieron aviones y que impactaron, llevaron misiles para atacar al consulado iraní en Siria, en Damasco. Que ahí arrancó todo, ¿no? Israel decidió atacar a este consulado porque había varios generales iraníes.
Ojo, un consulado. Estamos hablando también de algo similar a lo que pasa entre México y Ecuador. Pero bueno, como fue finalmente un ataque militar, los iraníes respondieron también de esta manera y atacaron precisamente la base donde salieron los aviones. Y es que, curiosamente, Nacho, o sea, cuando escuchamos, por ejemplo, el 7 de octubre del año pasado, cuando se dio el ataque de este grupo armado, para no decirlo, el que está en Gaza, cuando ataca a Israel, ¿qué es lo que se le va a decir Occidente? O sea, todos en unísono. Ay, es que Irán tiene el derecho a la legítima defensa, que vaya y cree prácticamente que acabe con todos. Está en su derecho. Así decía, ¿no? Entonces, ahora que Irán le atacan una embajada, porque al final del día fue eso, le destruyeron parte de la embajada, ellos todavía avisaron con 2 semanas de anticipación, te viene el golpe, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Lanzan esos drones, y aquí lo curioso es que los lanzan. Primero que nada hay que ver que esta crisis se da porque la ONU no hizo nada. O sea, fue un completo, una organización, literalmente ¿cómo le llaman? Un jarrón. No hizo un florero, no hizo nada. O sea, pasaron 2 semanas y la ONU nunca se pronunció en contra de Israel. Bueno, hemos visto que en lo que pasa con Gaza, pues tampoco hacen mucho, ¿verdad? Pero aquí tampoco vuelve a hacer nada, se llega a este punto y sinceramente Irán jugó más el juego de los números, porque dispara drones que cuestan $30,000, mientras que uno de estos misiles con el que se defendió Israel le cuesta $1 millón. O sea, por cada por cada misil que hace Israel, se pueden hacer 300 drones. Curiosamente, eso es lo que le costó a Irán este ataque. Fue una nada. $1 millón más unos misiles balísticos y se acabó. Y a Israel le costó $1,300 millones. Entonces, si llegase a darse un conflicto así, pues Irán lo que va a hacer va a ser desgastar sus defensas aéreas hasta el punto donde ya pues, no tengan con qué defenderse. Y tiene razón aquí el presidente. Si ya Irán dijo, ya mira, no dice mucho daño, te costó bastante caro, te salió caro el ataque, $1,300 millones por atacar mi embajada, ya te lo cobré, ya estamos a mano, ya no te voy a hacer nada. Ahorita podríamos decir que los mercados se van a tranquilizar, todo el mundo se tranquiliza. Pero Israel no lo quiere dejar. Entonces, ya Netanyahu volviéndose loco, dice no, va a haber respuesta en las siguientes 48 horas y es el mayor miedo. Sí, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, ahí está la respuesta del presidente López Obrador.